fe en la divinidad de Cristo hoy. Y el Padre Santa la Mesa titula el capítulo "No os fiéis de todos los que dicen que hablan en nombre de Dios". Importantísimo, que no nos timen, vaya. Que no todo el que habla en nombre de Dios dice la verdad, sino que hay mentiras, a mansalva. No os fiéis de todos los que dicen que hablan en nombre de Dios. Juan, en su primera carta, plantea claramente el problema del discernimiento de espíritus y opiniones en torno a Cristo. Y escribe, tal cual, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. ¿Y el mundo? Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Juan es el mismo evangelista que ya nos ha guiado en el camino hacia el acto de fe personal en Jesús, Hijo de Dios. Y este mismo evangelista es el que nos introduce, con estas palabras que acabamos de leer, en el otro aspecto de la fe en Cristo, que se refiere a la autenticidad de nuestra fe o a su ortodoxia. En otras palabras, el contenido de la fe. Una cosa es que yo creo en Jesucristo y otra cosa es que tengo que dar razón de esa fe que tengo en Jesucristo. Entonces Juan primero es el que nos pone la gran pregunta: ¿me amas? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y ahora Juan es el que nos dice, con esto que os acabo de leer, cómo tiene que ser la fe, el contenido de la fe. Es muy importante el párrafo que acabamos de leer, porque en este párrafo Juan sienta los criterios para que realicemos también cada uno de nosotros un discernimiento serio en nuestra vida de espíritus. ¿Cuál es el espíritu que me mueve? ¿El espíritu del bien o el espíritu del mal? ¿El espíritu de Cristo o el espíritu del anticristo? Yendo a cosas más concretas, discernir claramente las voces y las doctrinas que circulan hoy en la Iglesia y en el mundo en torno a Jesucristo. Y esto es una merienda de negros que en el siglo I y tal hasta Calcedonia mal, pero ya pasó Calcedonia y tendríamos que tener Calcedonia 2 o algo así, porque hay cada cosa, cada historieta, en fin. Estamos en el tercer milenio del cristianismo y, como os digo, las cosas no están mucho mejores que en el primer milenio. Con una diferencia, el primer milenio tenía la excusa de que estaban sin definir las cosas y ahora están definidas y no hacemos mucho caso o las interpretamos de una manera un tanto original, por decirlo de alguna manera, original, arbitraria. Para colmo de males, bueno, no debería ser colmo de males, pero es la guinda de la tarta esta que tenemos delante. Estamos en un momento en que la Iglesia está hablando todo el tiempo, continuamente, de la nueva evangelización y de los nuevos medios de evangelizar. Y entonces aparecen iniciativas nuevas con intención de evangelizar. Y todo esto se mezcla.
Hay que anunciar al mundo la fe en Jesucristo, que es el único Señor y el único Salvador. Y por eso mismo, porque hay que anunciar eso al mundo y es urgente y hay que evangelizar, tenemos que tener un discernimiento claro de las cosas y reconocer bien la fe que vamos a anunciar. San Pablo, nuestro amigo a la hora de sacarnos de los líos, porque el pobre estuvo toda la vida resolviendo líos, en la primera carta a los Corintios dice: si la corneta da un sonido indefinido, ¿quién se pondrá en orden de batalla? Nadie. La corneta, según lo que significa una cosa u otra. Y el toque de la corneta para ir a la batalla es un toque muy concreto. Si da una cosa medio rara que no se sabe lo que es, se quedarán todos mirándose unos a otros con cara muy rara, digo, ¿qué es eso que han tocado? Y nadie se moverá. O sea, si el núcleo mismo de lo que anunciamos, en lo que se refiere a la persona de Jesús, no está claro, oscila, es incierto, es como si el grito de los cristianos, el querigma, se rompiera, se resquebrajara en lo más bello, en lo más vital, y perdiera su posibilidad de atravesar los corazones, de tocar los corazones. Con lo cual es importante tener claro nuestro anuncio. Nuestro anuncio es Jesucristo, que es lo que toca los corazones, lo que llega a las personas, lo que atraviesa y traspasa los corazones. Pero tenemos que tener claro quién es Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos anunciando? ¿A quién estamos anunciando? Juan parte de la existencia de opiniones diferentes y contrastantes sobre Jesús. Y no intenta, esto sí se intenta hoy día y está muy mal hecho, no intenta armonizarlas a cualquier precio. Ni las enumera poniéndolas una detrás de otra para intentar mostrar de cada una sus lados buenos y sus lagunas, como se hace muy a menudo hoy en la cristología existente. Esto dice este teólogo, vamos a ver lo bueno de este teólogo y lo que le falta a este teólogo. Ahora vamos a coger otro teólogo, a ver qué dice bueno y a ver qué dice mal. Y luego hacemos un puré con todo y ya tenemos una cristología actual. Hombre, para puré bueno, pero para anunciar a Jesucristo no. A ver, ¿Jesucristo qué es en realidad? ¿Quién es en realidad? Juan nos dice: esta opinión es de Dios y esta opinión no es de Dios. Juan se sitúa en una posición en la que muy radicalmente califica o sitúa o coloca las opiniones, las definiciones, los conceptos, las ideas. Esto es del mundo, esto no es del mundo. Esto es verdad, esto es de los falsos profetas. Él en realidad no habla de los falsos profetas, habla claramente del anticristo. O sea, esto es de Dios o esto es del anticristo. Bueno, pues el padre Cantalamessa propone que hagamos lo mismo con las teologías actuales. Digo que vamos a intentar discernir entre las doctrinas corrientes sobre Cristo y de aquellas de las que se puede y se debe decir que no son de Dios, sino del mundo. Porque hay muchísimas doctrinas que hoy día cohabitan con las doctrinas verdaderas
y se confunden. Y mucha gente que no tiene una formación muy clara, que obra de buena fe, que se fía, pues se las traga enteras. Sencillamente porque están formuladas por personas que tienen cierta relevancia, incluso sacerdotes, miembros de la Iglesia, algunos han tenido incluso cargos en determinados lugares, ¿no? En determinadas diócesis o cargos pastorales de cierta relevancia. Y entonces formulan esas doctrinas, escriben libros y es que se venden como churros. Digo, pero que la gente lea zipizape, pero no esa porquería. Pues no. O Mortadelo, que al fin es inofensivo. Pues no. Leen eso y dicen que es un libro maravilloso y estupendo. Pero digo, que es que eso no es verdad, que es que eso es mentira. Y muchísimos libros y muchísimas cosas de estas han sido leídas y promovidas, y esto lo digo con dolor, pero es una realidad, por religiosos y religiosas. ¿No has leído tal libro? No. Ni pienso. Pues es un libro que no han leído todas las religiosas, menos esta. Y no lo piensa leer. Pues porque no voy a perder tiempo en leer cosas que son mentiras. Empieza, para eso leo Alicia en el País de las Maravillas, y por lo menos es un cuento inofensivo, y no deforma mi fe, no deforma la verdad de la Iglesia. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo claro. No todo lo que parece bonito y estupendo y lo dice fulanito, no lo dice un tonto. El que escribe Zipizape es un pobre hombre que se dedica a hacer cómics. Mientras que, fíjate, este señor es un teólogo, sí. Y tiene una formación cultural, sí. Lutero también lo era. Generalmente los herejes no son tontos. Son personas inteligentes, seducidos por el espíritu del anticristo, que se dejan arrastrar y se alejan de la verdad. El demonio tampoco es tonto, es un tipo bastante listo. Pues ya ves. Quiero decirte que los tontos es que los pobres son tontos, con todo el cariño lo digo, pero quiero decir que los tontos ni pecan. O sea, para pecar hay que ser inteligente y saber uno qué es lo que está haciendo, si no tampoco peca. Pues esto en la herejía va igual y en las doctrinas erradas va igual. Entonces, tenemos que estar alertas y atentas. Vamos a hacer, siguiendo el hilo de lo que el Padre Canta la Mesa nos da, como un pequeño discernimiento, digo pequeño porque aunque nos pueda parecer en algún momento bastante farragoso y enrollado, es algo muy somero, muy superficial para lo que se podría hacer. Vamos a hacer un discernimiento sencillito basado en la historia. En los capítulos anteriores, todo lo que hemos ido viendo de la cristología, hemos intentado demostrar cómo los dogmas, sobre todo los dogmas cristológicos antiguos, son estructuras abiertas, capaces de admitir nuevos desarrollos y de responder a las nuevas preguntas que se plantean hoy. Son, dice Padre Canta la Mesa, como troncos antiguos, pero siempre dispuestos a echar nuevos brotes. Vamos a intentar demostrar cómo los dogmas cristológicos constituyen al mismo tiempo un criterio y una medida fija e inamovible que juzga cualquier nueva proposición y con la que tenemos que medir cualquier nueva idea, cualquier nueva genialidad, cualquier nueva propuesta de todos estos teólogos que vienen con cosas novedosas que de entrada lo novedoso nos puede deslumbrar y decir, fíjate qué bonito, fíjate qué estupendo, fíjate qué interesante. Bueno, ya, vamos a medirlo con los dogmas cristológicos tradicionales, especialmente con los del Concilio de Calcedonia. Y según nos salga la medida, nos quedamos con lo bonito de este teólogo o lo aparcamos definitivamente. Y es lo que vamos a intentar hacer ahora. Dice el Padre Canta la Mesa que los dogmas son como los anticuerpos en el organismo de la Iglesia. Cuando un organismo sano ha contraído una determinada enfermedad y la ha superado, una enfermedad infecciosa, y la ha superado, como puede ser por ejemplo la peste, queda ya
inmunizado para siempre contra esa enfermedad, porque tiene dentro de sí el anticuerpo adecuado que entra en acción tan pronto vuelve a aparecer la enfermedad en el organismo. Ese anticuerpo que está ahí latente, tranquilito, en cuanto vuelve ese agente infeccioso, se pone a trabajar y se lo carga según empieza. Entonces, está inmunizado. Pues la Iglesia, con los dogmas cristológicos, está inmunizada contra las herejías que pueden aparecer. Bueno, los dogmas cristológicos, las herejías cristológicas. Y los dogmas marianos, pues las herejías marianas. O sea, los dogmas son como los anticuerpos para las mismas enfermedades, que según el tiempo, los momentos, se manifiestan a lo mejor de manera diferente, pero al fin y al cabo es la misma infección, ¿no? La definición dogmática desempeña esa función de los anticuerpos en el ámbito de la fe y entra en acción por sí sola en el momento en que la herejía que la provocó por primera vez, vamos a ver el caso del arrianismo, quiere volver a azotar a la Iglesia, aunque sea con un ropaje diferente. Y vivimos en un momento en que muchísimos cristianos son arrianos. Estamos viviendo un nuevo arrianismo. Solapado, no lo llamamos así, lo llamamos cristología moderna y no sé qué tonterías más, pero al fin y al cabo es un brote de arrianismo. Pues para combatir el arrianismo hubo una serie de dogmas. Tenemos que volver a servirnos de ellos para combatir el arrianismo actual, y es lo que vamos a intentar hacer. No es necesario ahora que la Iglesia pronuncie una nueva condena, como hizo en Calcedonia, porque los dogmas de la Iglesia no pasan y no son hipótesis, posibilidades, son tesis, son afirmaciones incontestables y ya defendidas y demostradas en su momento. Vamos a empezar por anticipar la conclusión del capítulo y luego ya lo desarrollamos. ¿A dónde queremos llegar con todo esto que os estoy contando? Y que repito que es un poco complejo, un poco árido a veces, pero yo creo que es importante. En el ámbito de la Iglesia, especialmente en el ámbito de la Iglesia católica, de nuestra Iglesia católica, existen hoy, junto a tratados de cristología excelentes, impresionantemente buenos, que son modernos y respetuosos con la tradición al mismo tiempo, un determinado número de nuevas cristologías, entre comillas, que se apartan claramente de los datos fijados por los concilios de Nicea y de Calcedonia, con la idea y la pretensión de traducir a un lenguaje moderno la verdad que los padres tradujeron en aquel momento. Entonces, con la excusa de acercar las verdades cristológicas al mundo actual y a las personas de hoy, las deforman. Y en realidad lo que ha pasado es que han traducido al lenguaje actual algo antiguo, pero no las verdades de Nicea, sino el error condenado en Nicea, que también era antiguo. Entonces, lo que han traducido al lenguaje moderno no ha sido la verdad del concilio de Nicea, sino el error que intentó, el error que condenó el concilio de Nicea, es lo que han puesto en moderno. No la verdad del concilio, sino el error que el concilio combatió. Y a ese error puesto en moderno lo llaman nueva cristología. Y nos lo hacen comer con patatas muchas veces. Por eso digo que cuidado. Tampoco, lo mismo pasa con Calcedonia, tampoco
han acercado al lenguaje actual y a la comprensión de los hombres de hoy la verdad definida por Calcedonia, sino el error que Calcedonia combatió. Es lo que ha traducido al lenguaje actual. O sea, que estamos con 20 siglos, o 19, 20 siglos de diferencia, pero en la misma situación. Y la Iglesia ahora no tiene que convocar concilios, porque esas verdades están definidas. Pero sí tiene que ser consciente de la situación y utilizar el dogma para combatir los dogmas, para combatir los errores. El problema no es de ortodoxia, sino de actualización, de adaptación en el tiempo. Otro punto, que también es erróneo. Todas estas propuestas de las nuevas teologías, que ya digo que no son nuevas, que son errores antiguos, se basan en el presupuesto de que ha cambiado radicalmente la manera de pensar o el horizonte cultural actual con respecto a la antigüedad clásica. De manera que hoy ya no es posible, dicen, anunciar la fe con aquellos términos. Que la modernidad, el tiempo actual, exige una solución nueva. Y en aras de eso, la gente no hace más que formular y escribir despropósitos. Esto, por supuesto, es absolutamente falso. Inexacto, por supuesto. El sistema que proponen ahora mismo no es nuevo. Fue propuesto, discutido y rechazado por la Iglesia en la antigüedad. Prueba esta irrefutable de que no es un producto exclusivo de la modernidad. Que esto es más viejo que la tos, vamos. Y la alternativa que nos quieren vender entre modernidad y antigüedad, antigüedad y modernidad, es mentira. Es otra mentira más. La verdadera alternativa que existía entonces y existe ahora es, en algunos casos, la que se presenta entre la fe y la incredulidad, la ortodoxia y la herejía. Esa es la verdad. O sea, no es que sea antiguo o sea moderno, sino crees o no crees, eres ortodoxo o eres un hereje. Y no hay más bola. Da lo mismo en el siglo I que en el V que en el XXI. El problema sigue siendo el mismo. No es una cuestión de adaptación y de cambio de mentalidad. Herejes hubo siempre, los hay y desgraciadamente los habrá. Incrédulos hubo siempre, los hay y desgraciadamente los habrá. Y esto no cambia. No tiene nada que ver, no es una cuestión de tiempo ni de historia, ni mucho menos de mentalidad. ¿Vale? Entre las cristologías recientes de algunos autores católicos, hay algunas que, a pesar de que hay entre ellas diferencias profundas, tienen, sin embargo, un esquema común de fondo. Unas veces muy claro, muy evidente, y otras veces latente, pero implícito, pero que está ahí, ¿no? Y el fondo común se obtiene de la siguiente manera: eliminando sistemáticamente de la complejidad de lo que se nos ha revelado y mediante un proceso de racionalización intentamos suprimir todo aquello que pueda provocar una tensión entre las distintas verdades de la fe. ¿Cuál es el núcleo central de la revelación? La Trinidad y la Encarnación. Son
Los catecismos antiguos decían que eran los dos misterios más grandes de nuestra fe: la Trinidad y la Encarnación. Dios es uno y trino, y Jesucristo es Dios y hombre. En el sistema teológico moderno actual, churrigueresco que nos quiere meter por los ojos, la situación se formula de la siguiente manera: Dios es uno y Jesucristo es hombre. Oiga, lo de trino y lo de Dios. Dios es uno y trino, Jesucristo es Dios y hombre. Y ahora dicen, Dios es uno y Jesucristo es hombre. Se suprime la divinidad de Cristo y con ella se cargan de raíz la Trinidad. ¿Por qué? Hay una cosa en la lógica católica, esto es importante, que es el et, y, en latín, que ahora es sustituida por la razón dialéctica out, o. Y en la Iglesia es más importante la Y que la O. La O no tiene nada de católico. Y la Y tiene todo. Parece una chandela lo que estoy diciendo, pero no lo es. Virgen y Madre. Dios y hombre. Uno y trino. Bueno, no se me ocurre ninguna más, pero hay muchas más. La Y. La O es la letra favorita de los herejes. Es la inicial de mi nombre, no lo pienso, pero... Bueno. Se me acaba de encender la luz que tengo. Bueno. Resumo. A ver, vamos a intentar resumir brevemente y de modo accesible a todo el mundo las posiciones de los autores en cuestión. Esto es complicado, ¿eh? Que nadie se asuste si no entiende nada, porque es normal no entenderlo al principio. Primero sobre la divinidad de Cristo y después sobre la Trinidad. Para hacerlo nos vamos a remitir a las notas sobre el pensamiento de diversos autores y también las diferencias más notables que existen entre ellos. Repito que si nos perdemos no pasa nada. Volvemos sobre ello y lo volvemos a explicar porque no es sencillo de comprender. Es complejo porque además, gracias a Dios, no somos herejes. Entonces, como no somos herejes, tenemos la cabeza amueblada dentro de la ortodoxia católica. Cuando nos empiezan a contar las herejías, nos cuesta un poco entenderlas, lo cual es muy sano, significa que nuestra fe es sana. Hombre, si tú entiendes las herejías, la primera quiere decir que ya las has pensado antes, mal. Es un mejor síntoma que de entrada nos choque y no nos entre en la cabeza. Quiero decir que es indicativo de una fe sana, ¿no? Más que sobre autores y obras concretas, nos interesa llamar la atención, porque autores hay muchísimos, ¿no? Y algunos con unos nombres impronunciables, además. Digo que más que nada nos interesa llamar la atención sobre un determinado sistema reductivo de la fe, que el problema grave es que de los libros de teología está pasando a la cultura media de la gente y que amenaza con convertirse, este es el gran triunfo hoy, en opiniones corrientes, normales, habituales. Ya no son discusiones que tienen los teólogos en sus... Bueno, pues que discutan ellos, se peleen ellos y sean herejes ellos, sino que se admiten ciertas opiniones como normales entre las personas de a pie. Y eso es lo más grave, que estamos rodeados de herejes que no saben que lo son, porque mucha gente no es consciente de eso, ¿no?
y obra de buena fe. No tienen una gran formación y bueno, pues están al retortero, lo dice San Pablo también, al retortero de todo viento de doctrina. Y se está haciendo habitual oír cosas, pues, que dices, ¿sabrá lo que están diciendo? Pues no, muchas veces no saben, ¿no? Y se está haciendo ya algo como una opinión corriente, ¿no? Un modo de entender las cosas habitual. El resultado es que se acaba admitiendo, aceptando tácitamente la existencia de dos creencias distintas, de dos cristianismos distintos, que no tienen en común entre sí más que una cosa: el nombre, el cristianismo. Y nos encontramos un cristianismo que es el del credo de la Iglesia, de las declaraciones ecuménicas comunes, en el que se sigue profesando la fe en la Trinidad y en la plena divinidad de Jesucristo, y un cristianismo real de la calle, de la gente, de los de andar por casa, de amplios estratos de la sociedad, de muchísima gente, que sigue, entendedme la expresión, pero es así, lo digo con dolor, algunos teólogos que están de moda, y que son verdaderos herejes, pero como estos teólogos de moda defienden ciertas opiniones o interpretan las verdades de fe de un modo distinto, pues la gente les sigue, porque efectivamente no es el tonto el bote, sino es un teólogo con una formación teológica notable, pero con una interpretación errónea de las verdades de la fe. Y eso está ahí al alcance de todo el mundo y la gente se lo bebe y la gente les sigue. Esto es tremendo, 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 pero es una realidad que actualmente padece la Iglesia, ¿no? Padecemos todos. El padre Cantalamés advierte que puede ocurrir, yo me hago eco de todo lo que él dice, porque yo teológicamente pues no soy una lumbrera, mucho menos, que puede ocurrir que alguno de los autores que vamos a examinar lea por casualidad o escuche por casualidad lo que el padre Cantalamés ha escrito y lo que yo repito, y argumente que lo que estamos diciendo no es lo que él pretendía cuando escribió aquello. Y que nos estamos equivocando a la hora de juzgarle en lo que a lo respecta. El padre Cantalamés dice, me alegraría de ello, estaré equivocándome. Y dice, el padre Cantalamés, usaré como modelo el esquema más tradicional de la Iglesia al tratar este problema del discernimiento de las doctrinas. Si quis dixerit, anatema sit. Si alguien dice esto y esto, ha de ser condenado. Punto. Su intención, su buena voluntad, lo estupendo que es, y eso es otra cuestión. Ahí no entramos. Pero si usted dice esto es mentira y tiene que ser condenado. Lo diga quien lo diga. O sea, sin acepción de personas. Es la afirmación en sí, ¿no? Y dice el padre Cantalamés, ¿que no es lo que dicen estos teólogos? Mejor para todos nosotros y mejor para todos los cristianos y más contenta la Iglesia, que nos hemos equivocado y les hemos juzgado fatal. Pero, dice el padre Cantalamés, permitidme entonces que defienda al hermano débil y poco avezado en las sutilezas teológicas, que podría entender precisamente lo que tú, teólogo, no quieres decir y encontrar escándalo para su fe. No basta decir yo no pretendía decir eso, es que puedes hacer daño, aunque tu intención no fuera mala, ¿no? Con lo cual, calladito estás más guapo. No lo dice el padre Cantalamés, eso lo digo yo. Apoyándome en lo que él dice. A ver, no, es que yo no quería decir eso, no quería, pero con eso que estás diciendo estás confundiendo, estás haciendo daño.
estás escandalizando a uno de los pequeños, de los débiles, pues entonces cállate la boca. No digas eso. Y dice San Pablo, ¿quién es débil que no lo sea? Yo también. ¿Quién se escandaliza sin que yo me indigne? San Pablo indignado, cuidado. Segunda de Corintios 11:29. Es un deber en este momento denunciar la pretensión injustificada de un teólogo católico de que sea la Iglesia y el pueblo católico el que tenga que entrar en su lenguaje. No es la Iglesia y el pueblo fiel el que tiene que entender el lenguaje del teólogo y entender su intención última y su buena voluntad. No, eso no es así. Incluso muchas veces pasa que se hace de esta incapacidad de penetrar en la cabeza de estos teólogos y en su manera de expresarse una coartada y un refugio en el que se atrincheran para neutralizar y hacer imposible todo el juicio de la Iglesia. Porque como no entra en su manera de pensar, la Iglesia no les puede juzgar. Pues piense usted cómo es debido. ¿No? Pero a veces alegan eso para no admitir el juicio de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia no ha entrado en su manera de pensar. Es que la Iglesia no tiene que entrar en tu manera de pensar, ni en la mía. Soy yo, hija de la Iglesia, quien tengo que entrar en la manera de pensar y de sentir de la Iglesia y no jugar las adivinanzas. Es que no es así. Esto es muy importante porque a veces dicen, es que el libro es que no lo han entendido porque lo sacan de su contexto y no se ha comprendido lo que quiso decir en el libro. Y usted no me cuente historias. Aquí dice esto. Dice Jesucristo, no, es Dios. No, pero quería decir, a mí no me importa lo que quería decir, lo que pone es eso. Y lo que yo interpreto es eso. Y lo que la Iglesia interpreta es eso. Si usted quería decir otra cosa, dígalo de manera que lo entendamos. Pero yo no tengo que aprender un idioma nuevo, mucho menos meterme en su cabeza de melón, porque solo escribo un melón, para intentar entender lo que usted ha escrito. Es que no es así. No, es que a veces para justificar ciertas publicaciones y ciertas cosas, te dicen que es que no hemos sabido entrar en su espíritu. No, yo con el Espíritu Santo yo tengo bastante y mucho trabajo para encima tener que entrar en el espíritu del último pirado que escribe una cosa, que no es así. No es así. La Iglesia es madre y maestra. Y todos tienen que enseñar desde esa madre y desde esa maestra, con su mismo lenguaje y con su misma doctrina. Y todo lo que se salga de ahí es mentira. Mentira, pero burda. Por muy bonito que lo envuelva. Por mucho que me digan que fue un señor que hizo no sé cuánto, que me da igual, aunque convierta el agua en vino y resucite muertos. Si está fuera del magisterio de la Iglesia, esos milagros son mentira. Son del anticristo, no son de Cristo. Y ya está. Y así de claro nos tiene que quedar. En el cristianismo es el teólogo el que tiene que medirse con la tradición, con el magisterio y con los creyentes, no al revés. Esto es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, un novelista, un filósofo, un poeta, un dramaturgo, pueden crearse un sistema nuevo, un lenguaje nuevo, un sistema filosófico que no entiendo ni torta, lo entenderá él y los de su escuela, pues vale, no importa, pero no lo necesitamos para vivir y están en su derecho. Es una escuela filosófica, un lenguaje nuevo, un planteamiento nuevo y un modo diferente de funcionar en esa escuela filosófica. No hay hijo de nadie que les entienda, pero ellos entienden. Pues vale. Un novelista, pues es que mira, yo que escribe, pues es que yo leí una novela que la leí entera porque me mandaron, tuve que hacer un comentario en texto, no pude comentar nada porque no entendí nada del principio al final y la leí 2 veces. Tiempo de silencio, no entendí nada. Pero a mí me lo mandaron en un trabajo y tuve que hacerlo. No entendí nunca nada. Intenté ponerme dentro del escritor aquel para entender algo, pero no lo logré, lo cual me tranquilizó porque significa que la cabeza yo la tengo bien porque aquel la tenía mal. Si hubiera entendido lo que él decía, me hubiera empezado ya a preocupar de mi cabeza, ¿no? Bueno, pues muy bien, un filósofo, un escritor, un dramaturgo, un poeta,
pueden tener su propio modo de hablar, y yo si quiero leerme el libro de ese señor o seguir sus ideas filosóficas y demás, tengo que entrar en su modo de expresarme, en su escuela y en su bien. Pero en la fe no es así. Un teólogo no puede hacer eso. Un teólogo tiene que moverse, hablar, expresarse, trabajar dentro de la tradición y dentro de la Iglesia. No es que, como es un teólogo que tiene su propio estilo, que deje usted de tonterías. Para un teólogo eso no vale. Y el que pretende hacerlo no es un teólogo. En el mejor de los casos es tonto. En el siguiente, soberbio. Es del anticristo. No es de Cristo. Es del anticristo. Aunque resucite muertos, os lo digo en serio, ¿no? Lo primero que no puede hacer un teólogo, y también muchos lo hacen, es no admitir ninguna crítica al propio sistema teológico, con la excusa de que no le entendemos o de que no entendemos los presupuestos filosóficos, exegéticos, hermenéuticos, no sé qué más cosas nos puede contar. Y esto hoy día se ha convertido en un hábito tan común, es una cosa tan normal que el teólogo defienda su posición diciendo que no le hemos comprendido, que es una escapatoria cómoda y una peste. O sea, en la Iglesia ahora mismo es como una peste, es como una epidemia. El teólogo verdadero nunca puede decir que no se le ha entendido. Si no se le ha entendido, que se explique mejor. Nunca puede decir eso. Ni pretender que nosotros nos amoldemos a él, y mucho menos la Iglesia. La afirmación fundamental de las cristologías de las que vamos a hablar es que Jesucristo no es Dios. Por eso os digo que el mundo de hoy es francamente arriano. Estamos viviendo un nuevo arrianismo. Se niega la divinidad de Cristo. Y entonces, ¿qué nos cuenta? Pues si no es Dios, ¿quién es? Pues dice que Jesucristo no es Dios. Que en Jesucristo está o actúa Dios. Es muy sutil eso, ¿eh? La Eucaristía no es Dios. En la Eucaristía está y actúa Dios. Mentira. La Eucaristía es Dios. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Segunda persona de la Santísima Trinidad. Verbo eterno de Dios. Eso es la Eucaristía. No, pero es que parece, pero no parece, pero no. Pero ya no dicen parece, no parece, porque es muy caro. Dicen está Dios, no está. A veces lo podemos decir sin mala voluntad. Ahí está Dios. Bueno, a veces decimos en el sagrario está Dios. Bueno, sí, es una manera de hablar que no hay esa. Pero lo correcto es, no es decir ahí está Dios, sino ese es Dios. Teológicamente, no pasa nada si decimos que en el sagrario está Dios, porque es verdad, ¿eh? Pero que quiero decir que teológicamente, ¿cómo lo presentan hoy? En la Eucaristía está y actúa Dios. Y es verdad, pero no es la verdad. La Eucaristía es Dios. Y Dios está presente, puesto que es, y actuante. Pero la verdad teológica es que es Dios. Jesucristo es Dios. Y en la persona de Jesucristo actúa Dios, por supuesto que sí. Y está Dios, por supuesto que sí. Pero es que al decir está o actúa, es una forma muy sutil de que nos metan el gol por todas las cuadras. Porque si dice parece Dios, ya todo el mundo se pone en guardia. ¿Cómo que parece? Que no sé qué, pero que se han creído, porque montamos un circo. Pero si decimos, en la Eucaristía está Dios, o en Jesucristo está Dios, no suena tan mal. No se reacciona con tanta fuerza.
Que no, hermanas, que en Jesucristo no está Dios. Jesucristo es Dios. Y como es, actúa, está presente y todo lo que queráis. Pero es Dios. Y en eso nos vamos a centrar. En ver todas esas sutilezas que nos intentan colar, ser conscientes de ellas para poderlas erradicar, para poderlas defender, para poderlas explicar, para poderlas anunciar y ver cómo tenemos que reaccionar, qué armas tenemos para defendernos, que siempre van a ser los dogmas de Nicea y de Calcedonia. Y por hoy lo vamos a dejar aquí.